días a todos. Deciros que la semana pasada estuve en Viladecans, pero que os eché mucho de menos. No voy a decir que estaba predicando y estaba pensando en vosotros, pero sí que obviamente estando fuera de nuestra iglesia, pues me sentía un poco más vacío. Entonces me alegro de estar en esta mañana con vosotros. Y os animo a que busquéis en vuestras Biblias el capítulo 6 de Josué. Capítulo 6 del libro de Josué. Empiezo leyendo un poco antes, en el capítulo 5, versículo 13. Dice: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has afrontado en tu vida? ¿Has vivido alguna situación donde te parecía imposible que salieras bien parado? En esos momentos de dificultad, de prueba, ¿cuál es la clave para vencer? ¿Cómo puedes afrontar esas circunstancias que te superan, que tú no puedes realmente hacer nada y que no puedes controlar? Seguimos adelante en esta serie que estamos haciendo por el Antiguo Testamento y vamos viendo cómo las promesas de Dios se van cumpliendo a lo largo de la historia. Y hoy aterrizamos en el libro de Josué. La semana pasada vimos la celebración de la primera Pascua, que conmemoraba la salida o la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es interesante que celebraron la liberación antes de ser libres, ¿verdad? Porque todavía estaban allí en Egipto. Como ya sabemos, celebraron la Pascua, pasó lo que pasó y el pueblo de Israel fue liberado de esa esclavitud. Pero entonces escaparon de Egipto y ¿hacia dónde fueron? ¿Hacia dónde iban? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿verdad? Las promesas de Dios no solo incluían libertad para su pueblo y bendición, sino que las promesas de Dios incluían también un lugar, una tierra donde la descendencia de Abraham iba a disfrutar, a vivir en paz y tener reposo. Pues hacia la tierra prometida que se va el pueblo de Israel, guiados por Moisés. Ahora, lo que podría haber sido un tour cortito, de pues un mes o algo así, se acabó convirtiendo en una larga y pesada travesía de ¿cuántos años? 40 años por el desierto caminando y haciendo sus cosas. Moisés se quedó por el camino, se quedó toda una generación por el camino también y hasta 40 años después no llegaron a las puertas de la tierra prometida. Y os pregunto, ¿por qué tardaron tanto? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que el pueblo de Dios se retrasara tanto en llegar hasta la tierra prometida? Desobediencia y falta de fe. Desobediencia y falta de fe. Después de la travesía, ya bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de esa tierra prometida, ya casi que la están saboreando, ya huelen, no sé si las barbacoas que iban a hacer dentro, pero ya ven los frutos, ya ven dónde van a poder estar.
Solo hay un problema. ¿Qué pasa en esa tierra? Porque está ocupada, no está vacía de, venga, pasad de aquí. Hay gente, hay pueblos. ¿Cómo iban a poder disfrutar de la tierra? ¿Cuál va a ser el arma secreta del pueblo para conquistar la tierra prometida? ¿Sabéis cuál iba a ser el arma secreta? Paradójicamente, el arma secreta es lo que les había faltado en el desierto: obediencia y fe. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia y cada uno individualmente para vencer en nuestras batallas? Obediencia y fe. Bueno, Josué 6 viene después de Josué 5, obviamente, y en Josué 5, curiosamente, el pueblo de Dios acaba de celebrar la Pascua, acaba de celebrar la liberación de la esclavitud y ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Y justo antes de esta primera batalla o de esta primera conquista, el líder de Israel, Josué, tiene un encuentro muy especial, como hemos leído. Se encuentra con alguien, ¿no?, como una especie de no sabemos qué, que tiene una espada desenvainada. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí que podemos decir que, por lo que vemos en el texto, podemos inferir que esa persona o eso que vio Josué era Dios, de alguna manera. No vamos a decir en qué forma, pero era Dios. Y Josué se encuentra con un Dios que se presenta como un guerrero, con una espada preparada para luchar, y dice que es el capitán del ejército del Señor. Y lo que nos va a quedar claro en Josué 6 es que Dios es el agente principal en la lucha del pueblo de Dios. Lo interesante de este capítulo es ver cómo Dios empieza a conquistar esta tierra prometida a través de la obediencia de su pueblo. Y hay muchas cosas para ver, pero nos vamos a centrar en 3 características de la obediencia que Dios usa para dar la victoria a su pueblo. Primero vemos que se trata de una obediencia humillante. Obediencia humillante. Leemos del versículo 2 al versículo 5. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. ¿Qué forma de afrontar una conquista es esta? ¿Qué lógica tiene que para conquistar un pueblo la receta sea esta que hemos leído? ¿Qué sería lo normal a la hora de plantearse pues una invasión o una conquista? Bueno, vamos a acumular munición, vamos a preparar buenas armas, vamos a coger fuerzas, vamos a diseñar un plan para entrar bien en la ciudad, para quemar la puerta. Eso es lo lógico, ¿no?, a la hora de una conquista. En cambio, Dios les dice: coged unas trompetas, cogéis el arca, os dais un paseo alrededor de la ciudad y os vais a descansar. Y el último día gritáis, ¿vale? ¿Qué forma de conquistar es esa? No tiene sentido, ¿no? ¿Os podéis imaginar cómo se sentían los sacerdotes o los guerreros que pues día tras día iban dando vueltas alrededor de las murallas? No estarían pensando, bueno, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo.
ir para allá, a la puerta, a quemarla, a entrar adentro, a matar a todos, ¿no? Y pues, van dando vueltas alrededor de la ciudad y sonaban las trompetas. La obediencia a Dios en algunos casos es humillante, ¿verdad? Seguir las instrucciones que Dios nos ha dado puede suponer que quedemos en ridículo o que seamos tomados por tontos. Ahora, no se nos dice aquí si la ciudad de Jericó pensaba que estos israelitas estaban locos o algo así. No se nos dice. Probablemente tenían tanto miedo que ni lo pensaron, ¿no? Pero es verdad que seguir a Dios, seguir lo que Dios nos dice, pues muchas veces puede provocar que quedemos humillados. Ahora, no es que Dios nos quiera humillar, no es que Dios esté ahí delante de una pantalla con palomitas y venga, a ver cómo quedan mal estos, me voy a reír un rato. No es ese lo que Dios está haciendo. Pero de alguna manera, en un mundo que se opone tanto a Dios, que odia su palabra, cuando el pueblo de Dios sigue sus instrucciones, pues en muchos casos queda humillado a los ojos del mundo, ¿verdad? Seguir la palabra de Dios en ocasiones puede ser humillante. No sé si recordáis, hace unos años se puso de moda una canción que se llamaba Amo a Laura. ¿Alguien la recuerda? No la voy a cantar porque os quiero mucho. Pero decía, amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio, ¿verdad? Y se puso muy de moda, era una canción que hablaba pues, de la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Ahora, en verdad esta canción era parte de una campaña de una televisión y que lo hacía un poco para reírse de la moral cristiana, para reírse de la ética sexual que el cristianismo predica. Ahora, imagínate ser una pareja de novios cristianos hoy en día. ¿Quién no se va a reír de ti por decir que quieres esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? Qué humillación es decir públicamente que tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. Tú dices esto hoy en público y pues te tachan de antiguo, de cavernícola, de este hombre que me está diciendo, no sé qué, esto es de tontos, ¿verdad? Claro, lo que no te dicen, por ejemplo, es que estudios científicos de verdad demuestran que los que esperan hasta el matrimonio luego tienen mayor estabilidad en su relación, tienen mejor comunicación de pareja, tienen mejor percepción de la relación matrimonial y no te lo pierdas, los que esperan hasta el matrimonio tienen mayor satisfacción sexual a lo largo de su matrimonio. Es curioso, ¿no? Pero esto el mundo no te lo va a explicar. Ahora, ya te digo, no son datos inventados, ¿eh? Se puede ir a buscar los datos en estudios. Obedecer a Dios es humillante. Podemos pensar en otras áreas. Imaginaos, el área económica, pagar los impuestos que te tocan, no hacer trapicheos en la declaración de la renta o dar el diezmo en tu iglesia local. Depende a quién se lo expliques, ¿qué te dirán? ¿Pero tú eres tonto o qué? Pues esto se lo gastan en no sé qué, no sé cuánto, esto lo desaprovechan. ¿Cómo vas a pagar impuestos? Ahora, ¿quién te dice que tienes que pagar impuestos? Dios en su palabra, ¿verdad? Obedecer y creer en la palabra de Dios puede ser humillante a los ojos de este mundo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser humillado por tu obediencia a las instrucciones de Dios? A partir del versículo 6 vemos cómo el pueblo de Dios hizo caso de esas instrucciones. Y aunque fueran quizá ilógicas, aunque fueran un poco humillantes incluso, aunque no les pareciera que tuvieran mucho sentido, durante 6 días daban una vuelta, tocaban la trompeta y descansaban. Pero entonces llegamos al 7º día.
Y allí vemos que lo que hasta ahora había podido ser una obediencia humillante, ahora se vuelve también en una obediencia comprometedora. Obediencia comprometedora. Porque, a ver, una cosa es pasar un mal rato por ser obediente a la palabra de Dios. Pero otra cosa ya es cuando las instrucciones que Dios te da te comprometen a hacer algo difícil. No sé si veis la diferencia. Una cosa es que Dios me diga, por ejemplo, que no tengo que acostarme con mi novia antes de casarme. Otra cosa es que Dios me diga que una vez que me case, tengo que estar dispuesto a morir por ella. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo la obediencia va increciendo y el compromiso es mayor? Una cosa es que Dios me diga que tengo que ofrendar parte de lo que gano pues cada mes. Otra cosa es que Dios me diga, déjalo todo, vete a la otra parte del mundo y predica allí el Evangelio. ¿Veis los grados, ¿no?, de obediencia? Pues aquí vemos también cómo esta obediencia pasa de ser humillante a ser comprometedora, a llevar al pueblo de Dios a hacer algo difícil. Lo que vemos a partir del versículo 15 es como el pueblo de Israel tuvo que también ser obediente cuando tocaba arremangarse y hacer las cosas difíciles. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que, a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor». Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Una cosa era dar vueltas a una ciudad, paseando con el arca y tocando la trompeta. Otra cosa era entrar en la ciudad y destruirla por completo a filo de espada. Ahora, aquí llegamos a un pasaje delicado, ¿verdad? A un pasaje de estos que cuando los ateos lo oyen, se frotan las manos y dicen: oye, ya aquí le voy a dar al cristianito no me va a poder responder a mis alegaciones, ¿no? Empiezan a acusar a Dios de ser inmoral, de cómo puede permitir que permitiera esta masacre. Le acusan de contradecirse, ¿no? Si Dios ha dicho que no mates, ¿cómo puede ser que luego permita que el pueblo de Israel entrara de esta manera a Jericó? Ahora, ¿queréis saber la respuesta clave para decirle a un ateo en estos casos? No la voy a decir porque no hay una respuesta directa que podamos dar, ¿verdad? Y no es el tema de la predicación. Así que otro día lo podemos tratar en mayor profundidad. Lo que sí que podemos decir es una cosa. Esta destrucción que ocurrió en Jericó no fue injusta. Pasajes que hemos visto en Génesis 15, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: la maldad de los amorreos todavía no ha llegado como
a su límite, ¿no? Ya le profetizaba que en 400 años irían a la tierra prometida. Pero como que Dios estaba teniendo paciencia con la maldad de ese pueblo. Los 6 días que dan vuelta pueden tomarse también como una muestra de la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque podrían haber llegado el primer día y ¡pam!, cargarse a todos. En cambio dan vueltas durante 6 días anunciando el juicio de Dios. Podrían haberse arrepentido, podrían haberse rendido, no sé, podrían haber hecho algo, pero no lo hicieron. Lo que nos tiene que quedar claro es que lo que ocurrió en Jericó no es injusto. Claro, quizá a alguien le parece escandaloso, pero subiré un poco más el volumen del escándalo, porque, ¿sabes qué? Si Dios enviara un ejército de ángeles ahora mismo y arrasara toda la tierra de la forma más brutal posible, seguiría siendo justo. Si Dios te matara a ti de la forma más cruel que existe, seguiría siendo justo. Porque todos somos pecadores y todos hemos pecado contra un Dios perfecto y un Dios santo. Entonces, lo que ocurrió ahí en Jericó no era nada injusto. De hecho, lo escandaloso es que Dios no arrasara más veces a la humanidad, ¿verdad?, por su pecado. Lo escandaloso es la misericordia de Dios. Si hay alguien que tenga dudas con este tema, especialmente los jóvenes, me pueden venir a decir luego, me escriben un email, me llamáis, ¿vale? No os quedéis aquí con las dudas, porque sí que hay muchos argumentos que podemos ofrecer a este mundo, pero no es el tema de hoy. Estamos centrándonos en que el pueblo de Israel respondió a las instrucciones de Dios con una obediencia comprometedora. Después de 6 días de espera, o de calma tensa, como dicen los periodistas, llega el momento de la verdad, el momento en que Josué y el pueblo tienen que conquistar la ciudad de Jericó. Y lo que observamos es que en estos versículos el pueblo de Dios sigue las instrucciones de Dios y destruye al pueblo enemigo. Y aunque quizá no era la experiencia más agradable, aunque quizá era algo más bien difícil y terrible, el pueblo obedece a Dios y de esta manera conquista la ciudad de Jericó. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios quiso que fuera el pueblo de Israel el que destruyera la ciudad? ¿Por qué no lo hizo él mismo? Una de las cosas buenas de tener hijos es que los puedes usar para hacer pequeños recados. No sé si os pasa, a veces Sara, por ejemplo, está dando de mamar al niño y me dice, ¿me traes el agua, por favor? Y pues a uno que le da pereza dice, Clara, ¿le puedes llevar el agua a tu madre? Entonces ella coge el agua encantada, se lo lleva a su madre y hasta incluso le hace ilusión, ¿verdad? Yo supongo que cuanto más mayores son los hijos, más grandes son los favores que les puedes pedir. Oye, llévame al aeropuerto o ves a buscar a no sé qué, ¿no? Bueno, me imagino, No quiero decir que lo hagáis, no hagáis esto en vuestras casas. Ahora, ¿es pereza lo que hace que Dios, digamos, envíe a su pueblo a destruir Jericó? Raro, ¿no? Dios mismo, en el pasado, por ejemplo, ¿quién había destruido Sodoma y Gomorra? El Señor mismo. ¿Quién había enviado un diluvio a la tierra para cargarse o barrer casi toda la humanidad? Dios mismo, ¿no? Entonces no era pereza por parte de Dios, y vosotros a destruir. No era pereza. Entonces, ¿por qué no destruyó Dios directamente la ciudad de Jericó? No lo he oído bien, pero a ver si coincide. Lo que este pasaje nos muestra es que Dios cumple sus propósitos y sus planes en este mundo a través de la obediencia comprometedora de su pueblo. Dios no trabaja en solitario en el mundo, sino que Él trabaja en combinación con su pueblo. En estos versículos vemos como Dios, por un lado, hace caer las murallas de Jericó. Porque, a ver, podemos gritar todos a la vez y yo estoy muy seguro que aquí no se va a caer nada, ¿no? Y podríamos juntar a toda la ciudad de Vilanova, ponernos a gritar y estoy muy seguro que este edificio aguanta.
¿no? No fueron los gritos del pueblo que hicieron caer los muros. ¿Quién hizo caer los muros? Dios mismo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues no lo sabemos. Pero ¿quién hizo caer los muros? Dios mismo. En cambio, luego le dice que el pueblo entre a la ciudad y destruya todo a filo de espada y luego pide que lo queme. Dios conquista a través de la obediencia de su pueblo. Y lo mismo sigue pasando hoy en día. Dios sigue extendiendo su reino en esta tierra a través de la obediencia de su pueblo. ¿Podría Dios convertir a millones de personas en un segundo? Sí, ¿verdad? ¿Es lo que hace Dios normalmente? No. Dios trabaja a través de su pueblo. Dios nos usa para llevar a cabo sus planes. Dios nos pide muchas veces que hagamos lo difícil, que respondamos con obediencia comprometedora a sus instrucciones. Y cuando respondemos de esta manera, entonces Dios sigue conquistando terreno. Dios sigue extendiendo su reino. Y es posible que Dios te esté llamando a hacer cosas difíciles y a obedecer con obediencia comprometedora. Como decíamos antes, una cosa es que nos tomen por tontos al seguir las instrucciones de Dios en su palabra. Pero otra cosa ya es que obedecer la palabra de Dios nos haga quedar mal con la gente, nos haga quedar mal con alguien incluso que queremos, ¿no? Por ejemplo, quizá os parecen ejemplos tontos, pero te invitan a alguna cosa el domingo por la mañana. Y tú dices, es que mira, el domingo por la mañana, para mí lo más importante es reunirme con el pueblo de Dios, adorarle juntos y escuchar su palabra. Hombre, pero no pasa nada por un domingo. Ya lo sé, pero es que para mí es más importante escuchar la palabra de Dios, juntarme con su pueblo, que ir a comer contigo. Cuando acabe el culto, oye, yo voy para allí y estoy contigo las horas que haga falta. Yo tengo familia, por ejemplo, que no es creyente y durante años sé que en algún momento pues no les ha sentado bien que el domingo no vayamos a comer con ellos. Ahora, ¿nos llevamos mal? Para nada, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Pero podría ser que hubiera salido mal, pues sí. Pero ¿qué es lo más importante? Obedecer a Dios. Quizá estás en tu trabajo y tu jefe es el que te dice, oye, si me llaman, diles que no estoy. A mí no me ha pasado, pero estoy seguro que a alguno de los que está aquí le ha pasado, ¿no? O hincha un poco más el presupuesto. Hínchalo un poco más, que así conseguiremos tal. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? ¿Qué vas a hacer cuando tus jefes te piden algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Vas a obedecer a Dios aunque eso suponga que quizá te quedas sin trabajo? No siempre es fácil, ¿verdad?, obedecer a Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener esta clase de obediencia? ¿Cómo podemos estar dispuestos a ser humillados o a hacer lo difícil por obedecer a Dios? ¿Necesitamos una fe ciega, una fe que no se plantea preguntas, una fe que no cuestiona nada, una fe irracional? ¿Es eso lo que necesitamos? No. Lo contrario. En el caso del pueblo de Israel hay un factor que permite que exista esa clase de obediencia, y es la presencia de Dios y sus promesas. Antes de empezar la conquista, hemos dicho que Dios se había presentado ante Josué y le había dicho, yo estoy aquí, yo voy a luchar con vosotros. Además, ¿en qué consistían esas vueltas que daban? ¿Qué llevaban con ellos? El arca del pacto. ¿Y qué simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios entre su pueblo. En todo momento Dios les está diciendo que Él está con ellos en la lucha, que no están solos, que no están afrontando ahí a sus enemigos desprotegidos, sino que Dios está con su pueblo. Versículo 2 dice, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano
y a su rey con sus valientes guerreros. Además de la presencia de Dios, aquí vemos otra cosa, que es las promesas de Dios. Dice que he entregado a Jericó en tu mano. El versículo 5 ya les ha dicho lo que va a suceder. Les ha dicho, cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, ¿qué les dice Josué en el 7º día a su ejército? Versículo 16, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. ¿En qué se basa esta obediencia humillante y obediencia comprometedora del pueblo de Dios? Pues en que creen en lo que Dios les ha dicho, que tienen fe en lo que Dios ha prometido y en que saben que Dios está con ellos, que Dios es el capitán de su ejército. ¿Cómo puedes tú tener una obediencia humillante y una obediencia comprometedora? ¿Cómo puedes tú vencer las batallas que estás luchando? Confiando en la presencia y en las promesas de Dios. Saber que Dios está contigo te va a permitir obedecerle aunque se rían de ti, aunque tu reputación en este mundo quede por los suelos. Saber que Dios va adelante en nuestras batallas te va a permitir seguir sus instrucciones por muy difíciles que parezcan. ¿Cómo vas a mantener tu integridad en el trabajo aunque eso pueda suponer un despido? ¿Cómo vas a llegar virgen al matrimonio aunque la sociedad y tus amigos te tomen por tonto? Confiando en que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confiando en que todo lo que Dios ordena en su palabra es bueno para tu vida. Obediencia y fe, siempre juntas, te van a dar la victoria en tus batallas. Ahora, el relato del capítulo 6 de Josué acaba con una historia que contrasta con la severidad del juicio de Dios que hemos visto. Y allí vemos un tercer aspecto de la obediencia, que es la obediencia salvadora. Versículos 22 al 25. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron, pues, los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. El narrador de la historia pasa de estar enfocado en la obediencia del pueblo de Dios, la obediencia del pueblo de Israel, y pasa a enfocarse en la obediencia de una extranjera. Pasa a enfocarse en la obediencia de una mujer que pertenecía al pueblo enemigo de Dios. Incluso pasa a enfocarse en una mujer que en todas las veces que se le refiere la llama la ramera. Una mujer, pues no hace falta que explique gran cosa, ¿no? Que es una ramera, una prostituta. El narrador se enfoca en su obediencia. Ahora, no sé si alguien no conoce la historia, pero brevemente decir que en los capítulos anteriores vemos cómo Josué envía 2 espías a Jericó, están en la ciudad y esta prostituta, Rahab, es la que los guarda, es la que los protege y permite que escapen con vida. Y como recompensa, como ella hizo esto, pues los espías le dicen, bueno, cuando vengamos, Rahab les pide, cuando vengáis, oye, al menos no me matéis a mí, ¿no? Ella ya mostró, de hecho, fe en esos momentos en Dios, reconociendo que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y entonces acuerdan que, bueno, muy bien, cuando vengamos a conquistar,
Tú pones un cordel rojo en tu ventana y ya no te preocupes de nada más. ¿Qué ocurre en este capítulo 6? Cuando Dios derrumba los muros, cuando Dios derrumba las murallas de esta ciudad, ¿quién sobrevive? Rahab y su familia. No se nos dice exactamente si tenía o no puesto el cordón, pero es de lógica, ¿no? Confiamos y creemos que Rahab obedeció a lo que los espías les habían dicho. Y de alguna manera podríamos pensar que cuando el juicio de Dios vino sobre Jericó, lo que protegió a Rahab, ¿qué fue? La obediencia, ¿verdad? Hacer lo que le habían dicho que hiciera. La obediencia de Rahab salvó su vida y la de su familia. Ahora, ¿podemos decir nosotros lo mismo? ¿Nuestra obediencia nos da salvación? Ya no hablamos de vida física, ¿verdad? No estamos hablando de que nuestra obediencia nos protege de morir. Nos referimos más bien a la salvación del juicio de Dios. ¿Es nuestra obediencia la que nos protege del juicio de Dios? Después de todo, este es el mensaje que todas las religiones predican. Lo dirán más o menos explícitamente, lo explicarán de una manera, de otra, pero al final lo que predican mormones, testigos de Jehová, adventistas, incluso la Iglesia Católica, lo que predica también el Islam o el judaísmo es: obedece para salvarte. Obedece para salvarte. Confía en tu propia obediencia. Esfuérzate en cumplir los mandamientos, esfuérzate, y si lo consigues, Dios te recibirá en el cielo con los brazos abiertos. Lo que proponen todas las religiones del mundo es que tengas fe en tu propia obediencia. En cambio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Todo lo contrario. El Evangelio de Jesús no te pide que deposites tu fe en tu propia obediencia, en tu propia capacidad para obedecer. El Evangelio no te dice que lo que tienes que hacer es esforzarte mucho para que Dios te acepte y te ame. El mensaje del Evangelio nos lleva a confiar no en nuestra obediencia, sino en la obediencia de Jesús. Porque hay una batalla que nuestra obediencia no podía ganar. Hay una batalla que nuestra obediencia no podía conquistar, que es nuestra batalla contra el pecado. Y tú y yo estábamos, como dice Efesios, muertos en delitos y pecados. Tú y yo éramos incapaces de obedecer a Dios, incapaces de obedecer las instrucciones que Dios daba en su palabra. Y tú y yo estábamos condenados a estar eternamente separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están privados de la gloria de Dios. Y quizá en esta mañana te sientes mal porque te has dado cuenta que realmente has desobedecido a Dios en tu vida. Y que por tanto, como eras desobediente, mereces el juicio y el castigo de Dios. Y si esa es tu conclusión, te diré que en parte tienes razón. Tú mereces el infierno. Y lo merecemos todos los que estamos sentados en esta sala. Pero, si este es tu caso, no te quedes ahí. Arrepiéntete de tu pecado y confía en la obra de salvación que Jesús ha hecho por ti. Porque, como hemos dicho, había una batalla que tú y yo no podíamos vencer, una guerra que no podíamos ganar con nuestra obediencia. Y esa batalla la luchó y la venció nuestro Señor Jesús.
Lo vimos hace unos meses, ¿verdad? Filipenses 2:8, hablando de Jesús, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra confianza no está puesta en nuestra propia obediencia, nuestra fe descansa en la obediencia de Jesús. Nuestra fe está puesta en que Jesús obedeció humillantemente. Se rebajó hasta lo más bajo para morir en una cruz por nuestra desobediencia. Y el castigo que nuestra desobediencia merecía fue pagado por Él para que nosotros pudiéramos disfrutar eternamente de los beneficios de su obediencia. Jesús se quedó el castigo de nuestra desobediencia y nos regaló el premio de su obediencia. Y no importa lo pecador que seas, no importa lo mucho que te hayas alejado de Dios, hay esperanza. Porque, ¿sabéis esta ramera? ¿Sabéis esta prostituta? Que el texto no para de recordar que era una prostituta. Cada vez que dice Rahab, dice prostituta. ¿Sabéis que esta prostituta, en cierto sentido, fue madre de nuestro Salvador? Una mujer que era extranjera al pueblo de Dios, que era incluso desobediente a la ley de Dios, se acabó convirtiendo en una ascendente del Señor Jesús. Así que no importa cuán pecador seas, no importa lo lejos que estés de Dios, hay esperanza gracias a la obediencia de Cristo. Así que cuando te sientas humillado por seguir lo que la palabra de Dios ordena, recuerda al que se humilló mucho más por ti, por amor. Cuando creas que lo que Dios te pide es muy difícil y que no tienes la capacidad para vencer esa batalla, recuerda que tu batalla más difícil ya ha sido vencida por Jesús y que Él sigue peleando por ti en cada prueba que tienes que vivir, en cada dificultad que pasas. Cuando la vida te parezca dura y difícil, recuerda que Dios va delante, que Dios sí es quien está peleando tus batallas y que va luchando por ti ¿hasta qué día? Hasta el día en que estés con Él, hasta el día en que ya estés en su presencia y ya no haya más batallas que luchar, ya no haya más lágrimas que llorar, ya no haya más problemas que resolver. Dios va luchando por nosotros hasta que estemos en ese día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este camino que has abierto para nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Sabemos que hay uno que pelea por nosotros y ese eres tú. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que nos olvidamos de esta realidad. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que luchamos como si dependiera todo de nuestras fuerzas y de nuestra obediencia. Señor, gracias por liberarnos de esta carga, gracias por liberarnos de nuestro pecado y permitirnos vivir una vida eterna junto a ti. Señor, gracias porque tu obra, gracias porque la obediencia de tu Hijo Jesús a nuestro favor, ahora a nosotros nos permite obedecerte, aunque seamos humillados, y obedecerte, aunque sea muy difícil lo que nos pides. Padre, te ruego que en cada una de nuestras vidas tú nos muestres, Señor, dónde podemos crecer en obediencia, dónde podemos expresar de una forma más clara la fe en que tu presencia y tus promesas son reales en nuestras vidas. Señor, ayúdanos también como iglesia a seguir creciendo obedientes y a seguir creciendo con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.